Buenas tardes, otra vez somos One Body, Spirit and Mind y ahora vamos a comenzar a hablar de la homilía. Esta vez vamos a juntar la 11 con la 12. En la homilía 11 y 12 vamos a ver que San Juan Pablo II comienza a hablar de lo que será la tercera de las características originales. San Juan Pablo II en cada una de estas características originales dice que están arraigadas, enraizadas en cada una de las experiencias humanas. Entonces, siendo esta otra de las características, la cual es la desnudez original, mientras la vamos estudiando, vamos analizando cómo esta característica la podemos encontrar en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, cómo nos sigue acompañando y cómo día a día el Señor nos invita a nuevamente redimirla para que nuevamente tenga un impacto que nos lleve directamente a Dios. Así que comenzamos con la homilía número 11 y 12. En estas homilías, San Juan Pablo II nos va a explicar que para poder realmente entender esa tercera característica, tenemos que entender claramente las primeras dos características pasadas. ¿Qué está diciendo esto? Que para poder entender el texto de Génesis 2:25, donde nos dicen que ellos estaban desnudos y sin vergüenza, tenemos primero que entender la soledad original, la soledad donde Adán se encuentra a sí mismo, se encuentra como ser relacional, una persona que se llamaba a tener una relación personal con Dios. También vemos entonces que hay que entender la unidad original, el momento donde encuentra al otro y la llamada comunión que Dios nos hace. Y una vez que se entienden estas dos características, el Señor nos invita a profundizar entonces en Génesis 2:25, que estaban desnudos y sin vergüenza. Para San Juan Pablo II, el hecho que ellos están desnudos y sin vergüenza no es simplemente un accidente del texto, sino que San Juan Pablo II dice que es una característica o es un elemento fundamental para poder entender las otras tres características del origen. Algo que es muy importante entender de la desnudez original es que dice que estaban desnudos y sin vergüenza. Si nos ponemos a pensar, para el escritor sagrado, el hecho de la desnudez en Adán y Eva era tan grande y tan sagrado que él ni siquiera quiso describir todo lo que poseía en sí mismo la desnudez, sino que más bien habló de lo que no era. ¿Qué no era? Vergüenza. El hecho que ellos estaban desnudos y sin vergüenza no hablan de un desconocimiento o de una inocencia que les hacía ignorantes, al contrario. El estar desnudos y sin vergüenza habla de una expansión total de la conciencia, que la desnudez de Adán y que la desnudez de Eva les llevaba a ellos a reconocer completamente la dignidad en el cuerpo de la otra persona. Y al encontrar la dignidad en el cuerpo de la otra persona, encontraba su propósito. Además, como decía San Juan Pablo II, el cuerpo es sacramental. ¿Qué quiere decir eso? Que revela la persona humana. Cuando Adán veía el cuerpo de Eva en su desnudez, no veía simplemente un objeto, pero veía un sujeto. Un cuerpo que mostraba el mundo interior de la persona que estaba al frente de él. Exactamente lo mismo pasaba con Eva. Cuando Eva veía a Adán, en la desnudez de Adán, veía la persona completa, su mundo interior, su historia, su cultura, todo lo que pertenece a lo que es la persona. ¿No? Por esa es la razón que no podemos separar el cuerpo del espíritu, el cuerpo del mundo interior, el cuerpo de la persona, porque el cuerpo es lo que revela el mundo interior de la persona. Así que vamos a seguir hablando de ese texto. Estamos hablando del primer párrafo, vamos a hablar del segundo, tercero y cuarto y vamos a seguir con la homilía número 12. Que Dios les bendiga. Entonces San Juan Pablo II, que la desnudez original será como un punto clave para entender su antropología, lo que él llamará una antropología adecuada. Dirá pues que la desnudez original es un llamado que nos hace nuestra misma humanidad, nuestra propia corporeidad, a vivir en intimidad, que es por medio de esta desnudez que tanto Adán como Eva se dan cuenta que estamos llamados a vivir en comunión, que es a través de esta desnudez original donde ellos reconocen que sus diferencias les invitan a la complementariedad. Como podemos ver, sus diferencias no las llamaban a dividirse, a separarse, a pelearse, como vimos tanto ahora que la guerra de los sexos, sino que por el contrario, es en su desnudez y en la diferencia que ellos encuentran desde su corporeidad que encuentran ese llamado a vivir en comunión, a vivir
en esa unidad, ¿verdad? Por eso entonces entendemos lo que decíamos en el origen, que para entender la desnudez original es necesario entender la soledad y la unidad. Tercer párrafo de la homilía número 11, vamos a ver que San Juan Pablo II nos va a hablar de la importancia de la subjetividad para el entendimiento de cada una de estas características originales de la persona humana. Porque dice San Juan Pablo II que es precisamente en la subjetividad, en el mundo interior, donde encontramos, donde se une, ¿verdad?, la inteligencia del espíritu con la inteligencia de la corporidad, y entonces cada una de estas características cumplen su fin, cumplen su llamado y nos empujan de alguna manera a encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar al hermano, a encontrar a la otra persona y a encontrar el sentido de fructífero de la comunión. Decíamos al principio en las primeras clases que de la misma forma en que lo masculino y lo femenino y esa unión es fructífera, de esa misma manera que nos invita a amar a cada uno de nosotros de una forma fructífera. Entonces es bueno que pensemos y que analicemos con cada relación que estamos teniendo con nuestras amistades, con las relaciones de la iglesia, con los grupos juveniles, qué tipo de fruto están dando, ¿verdad? Porque una relación buena da un fruto bueno. Relaciones malas en su mayoría de veces van a ser estériles, no van a dar fruto, y si dan algún fruto va a ser un fruto malo. Entonces así es como vemos cómo lo femenino y lo masculino nos invitan a cada uno de nosotros a tener relaciones o a mantener una comunión con los demás de forma fructífera, de forma real, de forma activa. Ahora, algo que también es bien importante y que tenemos que tener en cuenta es la manera en que San Juan Pablo II nos dice que la desnudez objetiva del cuerpo nos invita a una desnudez subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me pueda mostrar a los demás tal cual y como yo soy, sin miedo a tener un ojo que me está objetivizando, cosificando o juzgando, sino con la libertad de saber que la otra persona tiene la capacidad de ver mi humanidad, de verme como soy, y no voy a tener vergüenza de mostrar esa realidad porque sé que el ojo de la otra persona me mira con amor. Algo que me encanta a mí, que podemos ver en todas las Sagradas Escrituras, en cada uno de los Evangelios, es que Jesucristo, antes de hablarle a cualquier persona, antes de llamar a Mateo, antes de hablar con una mujer pecadora, Jesucristo le miraba. Y esa otra persona, ante la mirada de Cristo, se encontraba una mirada de amor, de un amor que le invitaba a la transformación, al cambio, pero además una mirada de amor que le devolvía la dignidad, porque era una mirada que no cosificaba, no te miraba como una persona a quien voy a usar o a quien voy a juzgar, sino que era una mirada que le invitaba a aceptar la totalidad de su humanidad, a dejarse renovar, a dejarse transformar y a dejarse redimir. Entonces parte de esta homilía de la desnudez original es un llamado y una invitación a mirar a la otra persona con la mirada de Dios, que no puede ser otra que la mirada misma del amor. Si miramos a la otra persona desde el amor, entonces se conectan estos dos llamados que nos está haciendo en la homilía 11 y 12 de San Pablo II, cuando nos invita a la comunión, pero también nos invita a la transparencia, a una desnudez interior, ¿verdad? Perdiendo el miedo a ser nosotros mismos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sebastián. Sebastián, háblame un poquito más duro. Sebastián, ¿de dónde eres? Yo soy de Colombia. Ok. Sebastián, una pregunta. ¿Tú crees que todos queremos ser notados, de que todos queremos que los demás se encuentren en nuestra presencia, que queremos ser afirmados? ¿O esto es una necesidad que solamente tienen cierto tipo de personas? ¿Qué tú opinas? No, yo creo que todas las personas tienen la necesidad de ser vistos, ya sea por alguien o por un grupo de personas, debido a que, no sé, eso nos hace dar importancia, no solo importancia, sino que nos hace permitir mostrar los dones que nosotros tenemos y también cómo somos realmente, mostrarle a las otras personas. A ver, tú estás hablando de dones, ¿verdad? Ajá. Una pregunta, ¿tú tienes algún don, algún talento, algo que te gusta hacer? Sí, yo soy futbolista. Por ejemplo, tú como futbolista, ¿cómo tú
¿Tú crees que tú como futbolista quisieras ser notado, pero además, eso sería como un regalo que tú podrías dar a los demás? Claro, yo quisiera ser notado por gente de muchas grandes ligas para poder llegar con el regalo de mi fútbol a otros equipos y así ser yo un regalo para ellos, pero también ese recibimiento sería un regalo para mí, obviamente. Sé que de cierta forma para ti ser notado por un equipo de fútbol sería como un regalo para ti porque te están reconociendo, te están afirmando tu talento, pero al mismo tiempo tú serías un regalo para ese equipo porque vas a compartir tu talento con ellos, ¿verdad? Claro. Ahora cuéntame un poquito, en el colegio, con tus amigos, ¿también quieres ser notado? ¿También es algo que tienes la tendencia a querer que te vean? Pues sí, yo creo que ser notado también en cuanto al colegio o en la sociedad es muy importante porque eso es lo que nos lleva a conocer personas, a ser amigos y más que eso a tener relaciones con personas tal vez íntimas, no simplemente como un hola o simplemente llegar a una conversación más seria y poder tener un vínculo con una persona. Y cuando tú conoces a alguien, Juan, sinceramente, vamos a hablar con la verdad, ¿tú de una vez te muestras tal y como eres? ¿O al principio pues como que te ponen ciertas mascaritas para caer mejor? ¿Qué tú crees? No, pues yo creo que yo normalmente trato de llegar siempre como soy yo. Obviamente cada uno llega, porque yo soy muy extrovertido, pero pues llego un poco calmado, pero ya pues un poquito más de confianza, yo ya soy... ¿Y no te da miedo que te rechacen? ¿No le tienes miedo al rechazo? Pues la verdad el rechazo no me da miedo porque pues yo soy yo y si no me quieren así pues de malas, se lo pierden. Entonces es importante, ¿crees tú, tener una desnudez subjetiva? O sea, mostrarnos tal y como somos para crear relaciones verdaderas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Gracias, Juan. Como hablaba el joven Juan, vemos que todos tenemos cierta necesidad de ser notados, de ser afirmados. Y es importante que tengamos eso en cuenta y es importante que busquemos esa afirmación de una manera positiva. O sea, buscar una afirmación o relaciones en las cuales nos afirmen, primero que todo, aceptándonos tal y cual y como somos, pero que además que nos afirmen que estamos llamados a un propósito mayor, ¿verdad? Que nuestras relaciones nos afirmen de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, una mejor versión que nace siempre a partir de la versión original, que es la versión de Dios. Pero como decía el joven, eso es importante porque vamos a ver que los jóvenes en la actualidad quieren ser vistos, quieren ser notados, pero al mismo tiempo le tienen un miedo al rechazo, le tienen un miedo a que no los entiendan, o a que los juzguen, o a que los vean de una manera cosificante. Entonces vemos que constantemente en Instagram, en Snapchat, Facebook, están colocando vidas que la mayoría de veces no es una vida real, ¿verdad? Es una vida que grita, acéptame, que grita, quiéreme, que grita, admírame. Entonces estas homilías 11 y 12 creo que son fundamentales para poder entender el deseo que tenemos de ser notados, pero no es un deseo egocentrista, sino es un deseo desde el origen que teníamos de ser sacramentales, de poder llevar a Dios a los demás. Por lo tanto, no es un deseo de mostrarme yo, pero de mostrar al Dios del cual yo soy imagen y semejanza, de poder llegar a los demás y que esas otras personas puedan entrar a un encuentro con Dios o puedan entender que ellos también son llamados a imagen y semejanza en la medida que entramos en comunión de amor. Vamos a ver que en la homilía número 12, San Juan Pablo II empieza a profundizar en la vergüenza, en el por qué ellos sienten vergüenza después del pecado original, pero además también profundiza y medita en la ausencia de la vergüenza antes del pecado. Y vamos a ver que San Juan Pablo II en la homilía 12 nos va a hablar de la alegría que ellos sentían de ser observados por la otra persona, de ser reconocidos por la otra persona. Sin embargo, en esta misma homilía, vamos a ver que San Juan Pablo II va a hablar del miedo que ellos sentían después del pecado original, porque él presenta la desnudez original como una experiencia límite de la libertad que sentían antes del pecado y el miedo que sentían después, de la libertad que sentían de ser vistos por la otra persona antes del pecado, porque sabían que la otra persona les reconocía su dignidad, y el miedo que aparece después del pecado original. Vamos a ver que después del pecado original, lo primero que ellos hacen es ir a esconderse, tapar sus cuerpos. ¿Por qué?
Porque ya tienen miedo ante el ojo objetivizador, cosificante de la otra persona. En esta homilía San Juan Pablo II vamos a ver que profundiza un poco en el sentido ya de la vergüenza, que nace del miedo, pero al mismo tiempo que nace del deseo de cuidar lo más sagrado, ¿verdad? Esa vergüenza que nos invita a cubrirnos y a proteger nuestra corporidad del ojo de aquel que no tenga la capacidad de reconocer nuestra dignidad. Podemos decir que es a partir de esta vergüenza que nace la modestia, que la modestia es esa arma que tenemos para proteger la dignidad de mi cuerpo, la dignidad de mi sexualidad. En esta homilía 12, nuevamente San Juan Pablo II nos va a decir que la vergüenza, ¿verdad? La falta de vergüenza en el principio, en Génesis 2:25, no es una ignorancia, sino una conciencia de la importancia y la dignidad de su cuerpo. Nuevamente San Juan Pablo II nos va a decir que ellos estaban desnudos y sin vergüenza porque podían ver la plenitud de su corporeidad, la plenitud de su cuerpo, de su carne. Ahí cuando Adán decía, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, era porque Adán estaba reconociendo la plenitud de ella. Y esa corporeidad le llamaba a una intimidad intelectual, a compartir sus ideas con ella, a una intimidad física, a unir su corporeidad con su corporeidad y hacer lo que sería entonces el sacramento primordial, que es el matrimonio, a una intimidad de diversión, de alegrías, de mundo interior, de subjetividad, de objetividad. A todo este tipo de intimidades nos llamaba la desnudez de la otra persona, pero la desnudez en la totalidad de la persona, en su mundo interior y en su mundo exterior. Vamos a ver que aquí San Juan Pablo II nuevamente nos está hablando del sentido de la vergüenza, como empezó en la homilía 11. Por eso es que vemos esa conexión que hay entre la homilía 11 y la homilía 12 de la teología del cuerpo en lo que es la desnudez original. Vemos entonces que esta desnudez original hablaba de una total integración de la persona, donde mis emociones estaban completamente unidas a la inteligencia del espíritu, donde nuestras pasiones eran impulsos que nos llevaban directamente a Dios y donde nuestros sentimientos confirmaban el plan de Dios para cada uno de nosotros. Vemos esa desnudez como un llamado a compartir con el mundo interior, pero a compartir desde el corazón, ¿verdad? No podemos ver la desnudez simplemente como un compartir externo, ¿verdad? Por eso el acto sexual no es un acto, no es un fin en sí mismo como de placer, sino que va mucho más allá, es una unidad interna, es el compartir de dos personas, es el compartir del misterio de lo masculino con el misterio de lo femenino. Vamos a ver que no lo podemos simplemente encajar en ese compartir con el exterior, porque los animales tienen un compartir directo con su mundo interior. Sin embargo, las gallinas o los perros o los gatos no proyectan su mundo interior en el mundo exterior, ni dejan que el mundo exterior se proyecte en su mundo interior. Vemos entonces que esta desnudez de la que habla San Juan Pablo II es una desnudez mucho más profunda. Es una invitación a ver la dignidad de la otra persona, a reconocer mi dignidad. Y vuelvo y repito lo que ya dije, es a poder quitarme las máscaras y perder el miedo de ser juzgado, perder el miedo de ser rechazado y poderme mostrar tal y como soy ante Dios y ante los demás. Porque Dios quiere tener una relación personal conmigo, con quien yo soy, no con mis máscaras, sino conmigo completamente desnudo, en la verdad y en la totalidad de mi persona. Y desde ahí Él va a trabajar, y desde ahí Él va a transformar, y desde ahí Él va a redimir.
todo lo que San Juan Pablo II nos está diciendo en esta homilía 11 y 12, él nos deja saber que nuestro cuerpo comunica, que la comunicación es algo que distingue a los seres humanos, porque los seres humanos comunicamos ideas, comunicamos proyectos, comunicamos emociones, comunicamos y conectamos nuestros sentimientos con las demás personas. Eso es lo que San Juan Pablo II nos está diciendo. ¿Qué estamos comunicando con nuestra corporeidad? ¿Qué estamos diciendo? ¿Verdad? ¿Cómo por medio de esta comunicación estamos creando o generando unión con las demás personas? Por ejemplo, cuando va una persona por la calle, una mujer va por la calle y alguien la mira y dice, oh my God, tú sí estás buena. Ese piropo está diciendo como que la mujer fuera una presa de pollo, un plato de comida, tú sí estás buena. ¿Qué pasaría sin decir, en vez de decir tú sí estás buena, una persona se le acercara y le dijera, oye, tú eres la belleza. Cuando yo te miro a ti, veo el rostro de Dios. Tú eres un pedacito de cielo. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo llegaría ese piropo o esa frase a esa persona que le está escuchando? Para terminar este video es importante que digamos que Jesucristo se hace carne para que nosotros adquiramos la posibilidad nuevamente de encontrarle en la corporeidad, de encontrarle en las demás personas. Él se hizo visible para que nosotros le viéramos y le encontráramos en los demás. Entonces el llamado de la desnudez original, por medio de la redención que Cristo nos ha dado, es poder encontrar nuevamente a la persona de Cristo en cada persona. Poder ver a Cristo en mi hermano, ver a Cristo en mi hermana. Y si son pareja y se van a casar o están juntos, pues vamos a ver en la hermana a Cristo. Va a ser entonces la hermana y la esposa, ¿verdad? Devolverle nuevamente la dignidad a esa persona y ver que el cuerpo comunica esa dignidad. El cuerpo entrega esa dignidad. El cuerpo tiene un lenguaje. ¿Qué tú estás diciendo con tu corporeidad? Porque a veces los medios de comunicación nos desensitizan, ¿verdad? Nos quitan la posibilidad de sentir. Vamos por la calle y vemos que alguien se cae y decimos, oh my God, pobrecito, ¿cómo le ayudamos? Pero muchas veces en la pornografía vemos gente que está siendo flagelada, gente que está siendo abusada, gente que está siendo golpeada y lo hemos normalizado. Creemos que son actos normales de la sexualidad. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que purificar el conocimiento, purificar los sentidos, purificar el lenguaje, purificar lo que hemos normalizado y volver a encontrar el plan ontológico de Dios para nuestra corporeidad, para nuestra sexualidad, para poder mirar al otro al rostro y estar completamente desnudos y sin vergüenza. Bueno, hermanos, hermanas y amigos, con este video hemos terminado lo que ha sido la desnudez original, homilía 11 y 12 de San Juan Pablo II. Recuerden que somos One Body, Spirit and Mind. Somos un proyecto de la parroquia de San José aquí en la Arquidiócesis de Miami, en los cuales estamos trabajando para llevar la teología del cuerpo a todas las personas, para hacer entendible la teología del cuerpo y que podamos ir juntos, homilía por homilía, recobrando la capacidad de reconocer y de saber lo que realmente significa ser humano. Recuerda que tenemos Facebook, tenemos Instagram. Por Instagram estamos haciendo pequeños charlitas de partes importantes de la teología del cuerpo para que nos sigas. Instagram, Facebook, YouTube, One Body, Spirit and Mind. Comparte este mensaje. Yo siempre he dicho que la mejor forma de honrar a San Juan Pablo II es hacer que su antropología adecuada sea conocida, que ese estudio de la antropología que él hizo sea conocido por todo el mundo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.
ya perdí en el juego, voy a llamarlo pérdida total. En el nivel 10 y sin vida cero, este juego tendré que reiniciar. Claramente no me entiende y más que nada, cada vez que avanzo más se complica. Siento que muero y que no responde, solo me queda preguntar su nombre. Buscando vidas extras se me esconde, veo su sombra y pérdida total. Veo su sombra y pérdida total. Pérdida total. Con poderes se me torna difícil.